Nada es para siempre, es lo que muchas personas dicen por ahí. En esta ocasión voy a compartir contigo un tema relativo a la cancelación de la pensión alimenticia en el momento en que los progenitores dejan de atender esa obligación alimentaria respecto de sus menores hijos. Soy el licenciado Alberto Cruz Hernández y te invito a que te quedes en este momento, en este video, y podamos ver de qué se trata este tema. Bueno, pues vamos a continuar con este tema relativo a las obligaciones alimentarias en el momento en que las circunstancias han cambiado y en consecuencia se puede tramitar su respectiva cancelación. Atendiendo a la naturaleza de este tipo de asuntos, toda vez que el derecho de recibir alimentos es un derecho fundamental de los menores que tienen respecto de sus deudores alimentarios, que en este caso los obligados son los progenitores. Este tipo de juicios desde un principio procede atendiendo a que los menores necesitan de los cuidados, necesitan de los recursos suficientes económicos para poder desarrollarse en todo lo que implica su esfera jurídica respecto del interés superior del infante, de la niñez. En este caso, por ejemplo, pues necesita educación, alimentos, atenciones médicas, cuestiones de salud, vivienda, esparcimiento, entre otras cosas. Allí es donde el legislador o las leyes, en este caso los códigos, establecen una dinámica, una forma de solicitar ante el juzgado de oralidad familiar la pensión alimenticia cuando uno de los progenitores se ha negado a cumplir con esa obligación. Atendiendo a esa situación, entonces es donde el juzgador provee, otorga ese derecho a favor de los menores para que estos mismos puedan ejercitar ese derecho y en consecuencia tener un sano esparcimiento, un sano desarrollo psicoemocional y progresivo. Pero ¿en qué momento se puede solicitar o cuál es la dinámica en la cual inclusive el deudor alimentario puede acudir al juzgado de oralidad familiar y solicitar efectivamente esa cancelación? Bien, voy a citar contigo algunas cuestiones en las que se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Traigo aquí algunas tesis en las cuales estuve investigando y todas en ese sentido pues apuntan y señalan que es cuando las circunstancias han cambiado. Como mencioné hace ratito, todo menor, todo infante necesita desde luego la pensión alimenticia por la necesidad o las circunstancias del menor que no puede valerse por sí mismo. Por ejemplo, aquí hay una justificación de una tesis en donde dice: la naturaleza del derecho que se pretende dilucidar es perfectamente oponible en la vía incidental, pues el derecho a la cancelación de la pensión alimenticia está directa y estrechamente relacionado con el problema principal del juicio en que ésta se decretó, e incluso puede calificarse como accesoria de aquella, en la medida que esa pretensión lo que busca es precisamente evidenciar al juzgador que las circunstancias que prevalecían al momento en que se impuso la obligación de proveer alimentos han cambiado y por ende la misma debe ser cancelada. Es entendible esta parte en el sentido de que si las circunstancias, ¿cómo podemos advertir que las circunstancias han cambiado? Dos aspectos importantes, interesantes a saber. Primero, si el menor de edad o el acreedor alimentario ya ha alcanzado la mayoría de edad y en consecuencia ha dejado de estudiar, ahí es inclusive ese momento, bajo esa circunstancia, se puede solicitar la cancelación de la pensión alimenticia porque ya no hay una obligación del progenitor. En primera, porque ya adquirió la mayoría de edad. Segundo, porque ya dejó de estudiar, ya no está acudiendo a su formación académica y profesional. En consecuencia, el progenitor, en este caso el deudor alimentario, está inclusive con esos elementos y circunstancias para poder solicitar la cancelación. Pero ¿qué pasa si el muchacho, el menor hijo, alcanza la mayoría de edad, sigue estudiando una carrera profesional, se convierte en un profesionista? Al momento de que esta circunstancia cambia, cuando el menor ya tiene la posibilidad física, la posibilidad económica de valerse por sí mismo, bajo esa situación, bajo esa circunstancia, también se puede solicitar esa cancelación de la pensión alimenticia. ¿Por qué?
porque estamos ante un escenario en el cual ya tiene las aptitudes suficientes, habilidades necesarias para valerse por sí mismo. Porque si recordamos que cuando se tramitó la pensión alimenticia desde un inicio, el menor tenía 3 años, en esa edad no podía valerse por sí mismo. Ahora han pasado los años bajo este supuesto, ha crecido, ha estudiado, se ha forjado una carrera profesional y está generando sus propios ingresos. Entonces, bajo esa tesitura, es factible solicitar esa cancelación de la pensión alimenticia. También traigo aquí el código familiar, en el cual en el artículo 461 nos señala relativo a la suspensión o cese, según el caso, la obligación de dar alimentos y expone las causas. Voy a leer algunas fracciones. Por ejemplo, dice: cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla, salvo que se trate de una persona con aptitudes, talento y cualidades para ocuparse en algo y que con motivo de ella, pueda generar recursos económicos. Eso nos está hablando acerca del deudor alimentario. 2. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos, el ejemplo que tratábamos en este momento. Ya creció, ya desempeña alguna actividad laboral, alguna actividad profesional y en consecuencia puede valerse por sí mismo. Y sigue diciendo: en caso de violencia familiar cometida por el acreedor alimentista contra el que debe de prestarlos. En este caso, ponemos el siguiente supuesto: que el adolescente o el joven de 17 años está recibiendo una pensión alimenticia, pero resulta que agrede al deudor, a su progenitor, le genera una cuestión de violencia familiar. Entonces eso inclusive puede ser motivo de cese o de suspensión de esa obligación alimentaria. Siguiente: si el alimentista, sin consentimiento del que debe de dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificadas. Ejemplo: muchachito de 17 años, vive con la mamá, por ejemplo, pero un día decide abandonar la casa, se va, inicia una vida sentimental, empieza a hacer vida de pareja, deja de estudiar. Entonces esa es una causal por el cual se puede solicitar la cancelación de la pensión alimenticia o, en su caso, la suspensión. Siguiente: cuando los hijos mayores no se encuentren estudiando acorde a su edad o bien no se hubiesen titulado en un plazo que resultare prudente. Aquí es un tema interesante que en ocasiones nos han consultado acerca de esta cancelación de la pensión alimenticia. Y en primer lugar nosotros preguntamos: a ver, exponme tu situación, los hechos. No, es que ya dejó de estudiar. ¿Qué edad tiene? 17 años. ¿Cuánto tiempo dejó de estudiar? 1 año. Y hay intenciones, según lo comentado por él o lo manifestado por él, de que quiere regresar a la escuela. Bajo esa tesitura podríamos analizar si es posible o no. Si regresa a la escuela y continúa con sus estudios y todavía tiene 17 años, en consecuencia no será factible, no será procedente tramitar esa cancelación, porque la obligación se va a presentar nuevamente de que va a seguir estudiando. Para este tipo de asuntos es importante conocer de viva voz el planteamiento, cuáles son los hechos, cuáles son las circunstancias para que una persona, en este caso un profesionista, pueda advertir a su cliente si está en condiciones o no de solicitar esa cancelación de la pensión alimenticia. Este es únicamente un video informativo. Si te sirve la información, compártela, dale like, suscríbete y nos estaremos viendo en nuestro próximo video. Hasta la próxima.